Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Hoy tenemos como invitado en el programa, hoy es viernes, no es viernes musical, es viernes de política por razones obvias. Si quieres sacamos la guitarra. No, también puedes cantar si quieres, Enrique Ochoa. Enrique Ochoa Antís, nuestro invitado. Tú sabes que yo le di a la guitarra en una época de Ah, mi vida. bueno, te lo hubieras traído. Me mantuve cuatro meses en Europa tocando guitarra en la calle. Imagínate que arriba está Elías era Santana, muchacho. que vino a visitarnos y entonces estaba diciendo que no imagínate. pensaba que tú cantabas, ¿no? No sabía, pero es así, podemos está hacer un bien. dúo. Pero fíjate, tuvimos todo un tiempo pues de receso decembrino y tuvimos suficiente actividad musical como para que hoy también lo hiciéramos. Entonces, la semana que viene quizás lo retomamos si las condiciones así lo permiten. Pero por lo pronto, hagamos un viernes de política contigo, Enrique Ochoa, porque Enrique Ochoa es activista político, defensor de derechos humanos, fue parlamentario, fundador de ONG de derechos humanos, estuvo en el Comité de Jubilados y Pensionados también, fuiste fundador de ese comité, junto a Edgar Silva, Aurimare Capote y otros luchadores Y logramos, sociales. antes que llegara Chávez, para que quede claro, la homologación de la pensión igual al salario mínimo. Después se constitucionalizó, eso es evidente que es así. Y por supuesto, Chávez pasó de 200.000 pensiones que había a 2, 3 millones de pensionados. Eso es Pero yo recuerdo mucho eso, mérito. porque mis primeros tiempos de parlamentario, pues, te acompañé mucho en eso, Enrique. Por cierto que lo logramos negociando, ¿no? No creas que peleando en la calle, protestando, pero protestábamos y negociábamos a la vez, íbamos para Miraflores, yo le doblé el brazo a Caldera para que lograra firmar porque al principio no estaba muy de acuerdo, la reforma de la ley del estatuto, y subíamos siempre al piso de arriba del Seguro Social. O sea, la combinación de lucha, de calle, de protesta, con negociación y con acuerdos con los diputados que eran los que iban a votar. ¿No? Yo no iba a salir a buscar a Trump a ver si, por favor, al presidente de Estados Unidos de la época, a ver si lográbamos que se resolviera el problema de los pensionados. Se resolvía aquí, con la gente de aquí. Enrique, fíjate, yo pudiera decir, de acuerdo a las reacciones que generan muchas de tus posiciones, que tú te has convertido en una especie, en el buen sentido de la palabra, en una especie de impertinente de la política. Sí, bueno, porque estás diciendo cosas que... Exacto, cosas pertinentes pero que pueden sonarle impertinentes a mucha gente, porque bueno, dice, bueno, ¿cuál es la posición de Enrique Ochoa? ¿Está con el gobierno? ¿Está con la oposición? ¿Por qué nos critica? Que me dijo Irene Pecoff en estos días en un WhatsApp, que para mí yo le dije, oye, demasiado honor el que me estás haciendo. Me dijo, no lleves tu Pecoff tan lejos. Pues sabes que a Pecoff también le decía mucho eso, ¿no? L'enfant terrible le decían. Así es, sí, porque fíjate, es un momento en el cual mucha gente cuida posiciones por el tema de la solidaridad partidista, lo que ocurre con los partidos, tú has militado y yo también, que muchas veces la gente dice, mira, yo no estoy de acuerdo con eso, pero no lo puedo decir, o lo discutimos, yo no me obtuve en la votación, o me salí para no, o sea, cuidando un poco las posiciones. Entonces, claro, tú eres libre pensador en este momento, tú no militas en partido, y eso es una gran ventaja. A esta edad es casi una bendición. Sí, pero eso no Después, demerita la militancia. Todo lo contrario. Yo fui militante, disciplinado, a veces no tanto, pero militante durante 27 largos años de mi vida. Militante del MAS, de militante de base hasta secretario general nacional. Yo no solamente es que reconozco, sino que admiro a quienes efectivamente se dedican a construir un partido, a ser militantes disciplinados. Eso es fundamental, pero quizás a esta edad uno ya se puede dar algunos lujos, ¿no? Como ese de no pertenecer propiamente a una organización. Creería en que se constituyera una tercera opción, que tú sabes que lo hemos estado planteando, que los partidos, por ejemplo, de la Mesita y otras organizaciones, COPEI incluido, pudieran integrarse en una especie de algo parecido a lo que es el Frente Amplio Uruguayo, no el de aquí, el de Uruguay, en una especie de, no de bloque, incluso de fuerza integrada, de referencia política para esa inmensa cantidad de venezolanos, por no decir movimiento mayoría, de corrientes exactamente, integrado. que sea capaz de levantar una consigna, ni gobierno ni oposición, sino todo lo contrario. Que fue muchas veces también el lema del MAS, ¿no? Bueno, en cierta forma, en aquella época decíamos, si lo que dice AD de Copey es verdad y si lo que dice Copey de AD es verdad, ninguno de los dos tiene autoridad ni moral ni política para gobernar. Recuerdo la campaña de Héctor Mujica cuando fue candidato presidencial, que el eslogan era ni son correctos ni arreglan esto por aquello de... Pero bueno, tiempos ya ha pasado. Pero fíjate, Enrique, tú has presentado ante el Tribunal Supremo de Justicia un recurso de amparo a propósito de lo ocurrido en la Asamblea Nacional el pasado domingo, donde en la mañana eligieron una directiva y en la tarde eligieron otra directiva. Más allá de las consideraciones que cada quien pueda hacer con respecto a la validez de una u otra elección, bueno, que ese es un tema que se puede discutir, cada quien tiene su punto de vista sobre eso. Pues el hecho es que hasta ahora
pues nominalmente o de facto tenemos 2 presidentes de la Asamblea Nacional. Y para algunos uno es ilegítimo y el otro es ilegítimo y para otros todo lo contrario. Sí, pero como que era lo último que nos faltaba, ¿no? Teníamos 2 fiscales, teníamos 2 tribunales, decían que teníamos 2 presidentes, ahora tenemos 2. Bueno, teníamos en cierta forma 2 asambleas, ahora hemos llegado al extremo de tener 3. Porque hay una vamos a decir, porque la constituyente, más que constituyente, ha terminado siendo el parlamento del chavismo-madurismo. Bueno, me gustaría quizás comenzar con una pequeña composición del lugar y en particular describirte cuál era mi sensación ese día, el domingo pasado, ¿no? Yo creo que como la inmensa mayoría de los venezolanos, excepto los 2 extremos fanatizados que le dan inmediatamente la razón a su parte, solamente por estar en contra de la otra, pero yo creo que la inmensa mayoría de los electores que votamos, de los casi 14 millones de electores que votamos por esta asamblea, yo voté por la MUD, voté por los candidatos de oposición, por la manito, como siempre dice Claudio, por cierto. Yo creo que vimos con perplejidad y con estupor ese espectáculo de convertir lo que es lo que debe ser la casa de las leyes, la casa de los acuerdos, la casa de la negociación y de los consensos, en una especie de, como dice el DRAE, un gallinero. Es decir, un escenario en el cual la gritería no permitía que nadie se pusiera de acuerdo en nada, ni siquiera que se escucharan. Y al final el resultado, entonces claro, los venezolanos sumidos en esta inmensa crisis, la catástrofe más grande en muchísimo tiempo, producida por el peor gobierno de toda nuestra historia, una catástrofe en lo económico, en lo social, hambre, pobreza, inflación, caos en los servicios públicos. Me imagino yo que observar a sus representantes en ese trajín sería bastante decepcionante. Ahora, el resultado final es que, como tú dices, cada una de las partes dice que tiene la mayoría. Como entonces yo siempre digo, alguno de los 2 nos está mintiendo, porque no puede haber 2 mayorías. Hay una mayoría y una minoría. Entonces, en resguardo de amparar... Incluso pudiera haber varias minorías, pero claro, no varias mayorías. Claro, 2 mayorías no puede haber varias minorías. Y una sumatoria de minorías hace mayoría. Eso es lo que además existe en la Asamblea Nacional al final de cuentas. Entonces, en resguardo de mi derecho, en amparo de mi derecho a la representación política consagrada en el artículo 62 como un ciudadano más, fui al Tribunal Supremo de Justicia, ¿no? En cierta forma, creo yo, representando el derecho que tienen todos los electores a que nos representen, porque esta confrontación hace que la institución desaparezca. Ya más o menos medio había desaparecido, producto de los errores del extremismo opositor y de los atropellos del gobierno, producto de esa tenaza que a la Asamblea Nacional le cayó, de las estupideces y ridiculeces del extremismo opositor y por otro lado de los atropellos del autoritarismo del gobierno, pues evidentemente que fue desapareciendo, pero ahora termina por liquidarse. Y si se liquida la Asamblea Nacional, mi derecho a la representación desaparece. Entonces, tenemos que hacer una pausa porque ese es mi derecho, hacer la pausa aquí en el programa y derecho también. Bien, mi deber acatarlo. Así es, tenemos que hacer la pausa y al regreso me gustaría profundizar un poco en esto y qué pasaría, por ejemplo, si a propósito de este recurso de amparo del TCJ dice, no, espérate, la junta directiva es la que encabeza fulano de tal y no es la que le guste a otro sector X. Puede pasar eso, ¿no? Vamos a hacer la pausa y ya venimos con Enrique Ochoa. Antish. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @Globovisión. En Instagram, @Globovisión. En Facebook, Globovisión. En Telegram, Globovisión Piso Oficial. Si quieres volver a ver este y todos los programas de Globovisión, visítanos y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Soy Globovisión.